Bienvenidos a Dos Mentes, Dos Mundos sin filtro de lente, el espacio donde exploramos los límites de la mente humana, los misterios que desafían la lógica y las historias de personas que parecen ir más allá de lo que creemos posibles. Estamos aquí en el primer episodio. Yo soy Daniel y estoy en compañía con Dejen. Buenas noches, ¿cómo estás, amigo? Hola, buenas noches. Muy bien. Mira, a mí me gustaría hablar hoy de una mujer no menos importante que quedó grabada en los libros de historia, que hizo una gran hazaña a pesar de vivir en una época en la que las mujeres no tenían voto o no tenían voz o se consideraba que una mujer guerrera era un acto casi de sacrilegio, de blasfemia ante las personas, ante los hombres, ante los reinos. A mí me gustaría hablar hoy de Boudica, la furia de Britania. Imagine que estamos en el año 61 después de Cristo. Imagina que estamos en un palacio, Daniel. Imagina, emperador Nerón sentado en su trono en Roma, lleno de lujos, de oro, de todo lo que te pudieras imaginar, conquistando reinos, países enteros con su poder. Pero lo que tú no sabes y lo que tú no esperarías es que un mensajero llegando a su palacio le dijo, Señor, señor, Britania ha caído. ¿Cómo te quedaría si un mensajero cubierto de sudor, de sangre, te llegara en tu palacio y te dijera que Britania ha caído? ¿Cómo tú lo tomarías, Daniel? ¿Cómo lo tomarías tú? Por Dios, de primera instancia podría decir que estaría tranquilo, pero de ver al mensajero entraría un pensamiento de ya nos cargó y ahora qué sigue. ¿Cómo vamos a responder a ello? Imagínate tú siendo Nerón, levantando de tu trono y diciendo, no, ¿qué está pasando? Que, o sea, no puede ser esto cierto. Vienes de kilómetros, vienes de días de viaje. ¿Cómo es posible que Britania haya caído en mi ausencia? Pero eso no es lo que más te puede sorprender y eso no es lo que más te va a dar miedo. Lo que más te va a dar miedo es que el mensajero te diga que una sola mujer que reunió tribus que estuvieron en guerra durante siglos, que trataron de unificar a los romanos, pero nunca pudieron, y que una sola mujer, los lograra unificar y pudiera hacer que el mismo emperador Nerón temblara de miedo. ¿Cómo te quedarías? Diciéndolo de esa manera, hasta yo me quedo impactado. ¿Cómo es posible que solo una persona pudo haber hecho eso? ¿Qué hay detrás para poderlo haber logrado? Dime más que Bueno, pues con esta pequeña introducción, a mí me gustaría comenzar la historia de esta mujer, Boudica, la furia de Vitrania, que quemó y hizo temblar a Nerón, el rey de Roma. Pero para ponernos un poco en contexto, tenemos que retroceder unos años y entender que Britania para los romanos no solo era una isla, era el fin del mundo. O sea, nadie quería ir a Britania, nadie. Para un ciudadano promedio de Roma, cruzar un canal que llevaba, no sé, días en cruzar, viniera esa mujer. Ellos decían que era un lugar místico, poblado de gigantes de ojos azules, druidas que hacían sacrificios humanos y que guerreros que se pintaban el cuerpo
para asustar a sus enemigos. O sea, imagínate, o sea, yo, si así tú me lo pones, yo digo, no, ahí matan, güey. La neta. En efecto. Yo digo, a mí me van a violar, güey. O sea, no, no hay de otra. O sea, primero, güey, yo hablo con el comerciante y me dice, no, no vayas ahí, te van a violar. No, güey, yo no voy. Un lugar muy temido. Pero de ese lugar viene esa mujer, Prácticamente viene desde las sombras. desde las sombras, exacto. Lo que hoy es como lo conocemos como Inglaterra, en la región de Norfolk, vivió una tribu llamada los Icenos. Eran una sociedad próspera, famosa para sus caballos, sus monedas de plata. Su rey se llamaba Prastago. Cuando los legiones del emperador Claudio invadieron, imagínate en qué año, el año 43. Mi hijo, todavía ni tú ni yo, casi nadie había nacido. No, pues no, o sea, era, o sea, solo imagínate vivir en esa época. O sea, ¿qué, tú qué hubieras hecho para mantenerte? O sea, qué hubieras hecho? Pues es que lo mejor que se puede hacer es el comercio. ¿De qué? ¿Quién sabe? Es complicado ponerme a pensar qué haría. Porque solo es sobrevivir. Pero cuéntame. Pero antes de hablar de ella, tenemos que tomar a su esposo que fue Prasutago. Cuando las legiones del emperador, que fue Claudio en ese momento, combatir con él era totalmente un suicidio. O sea, tenía una cantidad de hombres, una cantidad de armamento que para la época era prácticamente, era casi un dios. Y en la desesperación de Prasutago, se convirtió en el rey, pero se denominó, o más bien lo empezaron a llamar el rey cliente. Y tú te estarás pensando, ¿por qué no? ¿Qué significa? Sí, claro. Prácticamente es casi hacer un pacto con el diablo, Ok. ¿sabes? O sea, tú gobernabas tu territorio, mantenías tus costumbres, tus títulos, pero a cambio tú tenías que pagar Un una precio. cantidad de impuestos que yo creo que ni en 100 vidas alcanzarías a pagar. Tal cual. Vendí mi alma al diablo. Sí, vendiste tu alma al diablo y encima todavía tenías que apoyar a la fuerza militar de Claudio. O sea, todavía tenías que invertirles para poder todavía tener tus costumbres, todavía tener, pues, tu significado. Ok. O sea, Y eso pasó me estás durante, diciendo que prácticamente para mantenerte es estar pagando y haciendo lo que otros te dicen. Es tu suscripción de la vida. es tu suscripción mensual. Claro. Es como tu Spotify de ese entonces. Nuestro Y eso fue Netflix. durante casi nuestro Netflix, y eso pasó durante casi 20 años, o sea, pero aún así funcionó. O sea, a pesar de que les cobraran una cantidad de impuestos horrorosa, funcionó durante casi 20 años. ¿Se podrían en dinero, tal vez? Se podrían en dinero. Pero curiosamente, muy curiosamente, Prasutago hizo una fortuna. ¿Cómo?
Bueno, si me No lo vienes a sé. decir que durante 20 años pagaban cantidades grandes, ¿cómo hizo su fortuna? Bueno, al final de cuentas tenía que sacar dinero y aún así hizo una fortuna. ¿Cómo hizo esa fortuna? ¿Cómo hizo esa fortuna? Pero, en ese lapso de que hizo su fortuna, ¿a quién crees que conoció? A su esposa. A su esposa, Boudica. Ok. Ellos la describen, o más bien los historiadores, lo que estoy investigando un poco, ella la describen como una mujer mm, de estatura alta, imponente, una estatura mucho más que el romano promedio. Tenía una mirada fija, penetrante y una voz áspera, profunda. Pero lo que más destacaba de ella era su cabello pelirrojo. Eso es lo que más destacaba de ella. Y lo tenía largo, 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 le caía hasta la cadera. Y tú creías, tal vez es una mujer, no sé, suave, gentil, pero no, no era una mujer de porcelana que la golpeases y caía, ¿no? No, 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 ella venía de una tribu celta, donde las mujeres podían heredar tierras, divorciarse, ser juezas si era necesario. Y lo más importante y lo que más destaca en su historia es que podían blandir espadas y liderar ejércitos. Me estás queriendo decir que a ella no le podemos hablar feo porque si te dan unos chingadazos. Te dan unos chingados, o sea, tú le hablas feo y te... O sea, tú prácticamente, ella dice, yo quiero sexo y tú, O sea, tú, ni tú me modo. estás diciendo que esa mujer con ese poder, esa fuerza, esa... Ah, se me fue el nombre. Pero esa forma de imponer. Ella me manda a lavar los platos. Sí, ella te manda a lavar los platos completamente, o sea, tú no le... O sea, tú le gritas y tú vas a ser el madreado, güey. A mí me tira los dientes. Tal cual. Ok, Y que tal cual, o sea, no, 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 no tienes otra posibilidad de plan. ok. Y No, eso es lo que más destaca de su historia, que viniendo de una época donde ninguna mujer romana podía imaginarse, pues sí, prácticamente liderando ejércitos completos, blandiendo una espada, una lanza, pudiera ser algo de tal magnitud. Pero nos adelantamos un poco en la historia, retomando un poco los años 60 después de Cristo. Prasutago murió. Pero antes de morir cometió el error más grande de su vida, Daniel. El error más grande de su vida. Él no, sabía que los reyes romanos eran muy codiciosos, o sea, querían todo para ellos. sí. Se creían dioses prácticamente, pero intentó ser más listo que ellos. Cuando él murió dejó un testamento y dejó escrito que la mitad de su reino y sus riquezas personales serían para sus dos hijas adolescentes y la otra mitad para el emperador Nerón. Y digo, él pensó, ¿no? En ese momento, si yo le regalo tierras, le regalo la mitad de mi fortuna, el imperio siempre va a proteger a mi familia. O sea, nunca les va a pasar nada, Grave nunca. error. Pero estaba muy equivocado, Daniel, muy, muy equivocado. Pero bueno, ¿cómo, Y cómo él no podía haber pensado diferente, ¿no? Si ya pagabas una membresía,
digámoslo así, Ajá, ya pagabas el nombre de esas. pues igual era ese es su pensamiento, ¿no? Les dejo una parte, todo va a estar bien. Sí, o sea, Entonces, y mi esposa, mis hijas van a estar bien. Y solo tuvo dos hijas, no tuvo más familia. Lo cual es curioso porque pues, sabemos que en ese tiempo, no este, había televisión, no había televisión y aparte los hombres tenían hijos con muchas mujeres y más siendo reyes. claro, los tiempos aquellos. Ajá, pero pues él no optó por ese camino, nada más tuvo dos hijas y a su esposa. Pero lo que él no sabía es que el nuevo emperador siempre fue despiadado, corrupto, y él decidió que su esposa, que era celta, sus leyes no valían nada, o sea, en el pergamino que él escribió, que prácticamente dejó, para él no valía nada, o sea, para Roma, para él, no era nada, para el autodenominado y llamado el rey cliente, la muerte no significó nada, o sea, prácticamente su contrato expiró, su legado expiró junto con él, o sea, no importó nada de lo que hizo, simplemente se convirtió en una propiedad más para Nero. O sea, me estás diciendo que todos sus esfuerzos, todo lo que hizo por lograr después de la muerte, no importa. Entonces, ¿qué Ujú. significado tiene el formar un legado para que el día de tu muerte no valía nada? No, prácticamente no valió nada. Y uno de los, perdona, y uno de sus cobradores de deudas, o más bien mandaron a varios cobradores de deudas, este, entraron a la casa de los nobles que habitaban los locales, confiscaron sus tierras, quitaron sus pertenencias, arrastraron a sus familias, las mataron. Pero lo que más podía ser humillante en esa época no era que te robaran o que te quitaran tus tierras, no. Y más para la nobleza, lo más humillante era ser azotada o violada. Ni siquiera la muerte. Imagínate, ¿qué le esperaba a sus hijas? ¿Qué le esperaba a su esposa? Sí, claro. Pero no estamos hablando de una mujer normal. No, vaya, que no es normal. No estamos hablando de una mujer normal. Cuando Boudica vio que los oficiales empezaron a entrar a su reino, que empezaron a saquear, a quitar tierras, plantó enfrente de los romanos y exigió con un tono y con una firmeza que respetaran el testamento que su esposo había dejado y que no dañaran la dignidad de su pueblo. Pero ¿qué crees que hicieron? Roma fue cruel, muy, muy cruel. Sí, no les importó. Imagínate, los soldados arrastraron a Boudica al centro del poblado, o sea, donde todos se reunían, donde el comercio, donde todos Su plaza veían lo común. que acontecía. Sí, su plaza común, prácticamente. La desnudaron, la azotaron y públicamente la trataron como una esclava. O sea, lo más humillante que le pudiste haber hecho a una reina. Pero ahí no se detuvieron. Para cualquier reclamo de honor o algo, los soldados violaron a sus hijas frente a sus ojos. Y lo que no sabían era la Imagínate, tormenta que se les iba a venir. exacto. Solo estaban avivando una llama
ellos no esperaban. Claro, un Ellos infierno. creían que habían aplastado el orgullo de su pueblo, de los celtas. Imagínate, pensaron que simplemente iba a ir a su casa a llorar y morir. Pensaron que se iban a someter. Pero por supuesto que no. Pero claro que no. Solo lo que hicieron es encender una llama que iba a arrasar a toda Britania. Es donde comienza el caos. Es donde comienza el caso. Boudica no se echó para atrás, no se rompió, no hizo lo que tal vez una mujer común haría en esa época. Ella tomó su dolor, su furia y tomó su espada, con el trauma de sus hijas como combustible lo usó para ir a cobrar su honor. Porque para los celtas lo era todo, absolutamente todo. Y lo único que podía limpiarlo era la sangre de los romanos. La mejor decisión que pudo Pero haber tomado. la, la mejor decisión que puedo haber tomado. Pero todavía no llegamos a una de las batallas importantes. Todavía no. Todavía tenemos que hacer unas cosas. Todavía tenemos que hacer preparativos. O sea, aquí ella destaca porque no, aunque no tenga una fuerza sobrehumana o no tenga algunas habilidades, como como pudiéramos creer, lo que destaca de lo que lo hace su sobrehumana es que era una gran líder, que pudo unir a pueblos, a tribus que pasaron siglos en combate y que ella lo logró de una manera pulcra. Pero antes de unir a las tribus, antes de adelantarnos un poco más a la historia, nuestra reina pelirroja comenzó a enviar mensajeros en secreto a las tribus vecinas, pero especialmente a los trinovantes, una tribu que vivía en el sur y codiaba con toda su alma a los romanos, con la misma intensidad que ella los odiaba, porque les habían quitado sus tierras, sus animales, les habían quitado muchas cosas, y eso es lo que ella aprovechó para poder unir a los pueblos. Ok. De esa manera, pues es muy buena estrategia. Sinceramente es una estrategia increíble. Pero había algo más, Daniel. El gobernador de Britania, un general que se consideraba brillante, experto, que lo llamaban Paulino, Paulino. Ok. estaba distraído, estaba en otros asuntos, prefirió, no sé, beber, tener sexo con mujeres, cosas de esa época. Y él se había llevado las mejores legiones para que lo protegieran, que era la 14ª y la 20ª. Pero Nada en el pendejo. otro extremo de la, exacto, pero en el otro extremo de la isla que nadie quería visitar, la isla de Mona, lo que hoy es Anglesis, que se conocía antes como Gales, mm, y que se consideraba también esa isla como el Vaticano para los celtas, Ok. un cuartel general para nuestros druidas. Perdón, es que estoy enfermo. Dios mío. Tranquilo, tranquilo. Con calma. Ay, perdón.
Ay, perdón. ¿Tú pensarías que en el cuartel general, pues, no sé, su iglesia, su Vaticano, solo hubiera, no sé, sacerdotes, monjes, gente espiritual? Pero en realidad era gente muy estudiada, eran ideológicos, eran guerreros, eran todo. Pero Paulino no era tonto. Él, a pesar de que hubiera estado distraído o que se considerara alguien muy distraído, él era alguien muy listo y él sabía que tenía que pacificar esa isla para poder cortar la cabeza de la religión británica, o más bien de Britania. Ok. Lo que algunos historiadores dicen en sus antiguos textos, te lo voy a leer así, cuando las legiones llegaron a las playas de Mona, se encontraron con un espectáculo de pesadilla. Druidas levantando las manos en el cielo, lanzando maldiciones terribles y mujeres vestidas de negro, corriendo de un lado a otro con antorchas encendidas, pareciendo auténticas furias del inframundo. Los soldados romanos se quedaron paralizados al ver tal escena, porque eran supersticiosos hasta que Sutanio los obligó a cargar, a matar. La matanza de ese día de los druidas fue horrible, fue brutal. Quemaron sus altares, quemaron sus bosques que consideraban ellos sagrados. Mientras Arrasaron con tanto, todo, entonces. arreglaron con todo, sí, que les quitaron prácticamente todo. Pero mientras tanto, Suetonio celebraba la victoria en Gales, creyendo que había pacificado la isla. Pero lo que él no sabía es que detrás de él y a sus espaldas, el verdadero infierno estaba a punto de desatarse. Si lo que me acabas de contar fue algo fuerte, lo que viene es peor. Es peor, imagínate, o sea, imagínate tú ver esa escena, Pues todo estar tú devastado. en imagínate estar tú en tu santuario venerando al bosque y lleguen y te quiten todo, violen a tu familia, los maten enfrente de ti, se lleven tus riquezas. La impotencia de ver Imagínate, todo eso. Es difícil. pero es difícil, pero lo que él no sabía es que nuestra gran mujer, Boudica, había convocado una gran asamblea en el bosque, más bien en los bosques. Miles de guerreros que ella iba acumulando, podemos decirlo así, acudieron. Algunos cuentan que ella se subió al estrado o ¿cómo decirlo? A un escenario, si podemos decirlo así, y que soltó una liebre de su ropa, un ritual que ellos consideraban de adivinación dedicado a Andraste, la diosa celta de la victoria y la guerra. Y ellos al ver hacia dónde corría el animal, la multitud rugió, la diosa exige sangre. Pero ella no solo reunió un ejército, reunió de una manera
humana o sobrehumana, si es que lo podamos llamar así, y que se estima que los guerreros que ella juntó fueron alrededor de 50,000 o más. Y para una mujer, pero a medida que ellos iban a la marcha a cobrar su honor, sus deudas, lo que les habían quitado, se sumaban más hombres, mujeres, familias enteras en sus carros. ¿Y tú cuál crees que fue la cantidad a la que llegaron? Dame un estimado. Si me estás diciendo que de momento reclutó 50.000 y conforme avanzaban más gente, Más unos gente se 100, iba sumando. unos 100.000, más o menos. Se estima que la cifra que ella logró reunir era de 120,000 personas. Bueno, O me sea, quedé casi. prácticamente ella tenía el ejército de una nación completa. Claro, o sea, son muchos. Es que, O sea, para la época, o sea, claro, 120,000 era prácticamente, pues era un todo país, un país. ¿sí? Sí, era todo un país. Y ellos iban marchando, marchando, iban acumulando todo el odio que durante muchos años, este, les habían juntado los romanos. Todo ese odio iba proyectado para los romanos. Claro, sí, como debe de ser. Se lo ganaron a pulso los desgraciados. Se lo ganaron. Pero antes de entrar en batalla, hicieron una parada, una primera parada, que fue Camulodunum, que actualmente se le conoce como la actual Colchester. Para los romanos era un símbolo de poder, que Roma tenía el poder. Era una isla, una ciudad que ellos consideraban hermosa, un templo gigante dedicado al difunto emperador Claudio, pero también tenía un defecto muy, muy, muy grave y que fue clave para librar la batalla. Ellos creían que eran impenetrables y estaban muy confiados de su superioridad en número o en armas. Así que, pues, en esa época todo el mundo construía murallas alrededor de sus reinos para evitar invasiones, ¿no? Lógica, lógico. Pero ellos se atrevieron a no hacerlo. O sea, no había murallas. O sea, ellos eran tan soberbios y estaban tan confiados que pensaron que nadie los iba a atacar. Imagínate tú ser un soldado patrullando a los alrededores, en tu caballo, y escuchas un estruendo, un paso al unísono, gritos. Te das la vuelta y ves un horizonte llenos de carros de guerra, de soldados, de hombres, de mujeres, de niños, acercándose. ¿Tú qué pensarías? No, y nada más de imaginármelo es de ver a lo lejos. No, o sea, imagínate, 120,000 Impresionante. personas. O sea, trato de dimensionar cómo se vería estar a lo lejos viendo tanta gente
puedes entrar en pánico, Justamente eso es lo que pasó. porque Todo el mundo entró en pánico. si realmente estás en tu espacio que crees que porque te sientes intocable y ves que no es cierto. Como dicen, a sangrar a un dios y dejarán de creer en él. Dejaron de creer en él. Así se percibe. Exacto. Pero tú ves esa escena del lado de los romanos. Ahora nos vamos al lado de los Carnix, que así se llamó su ejército. Vas con todo el odio acumulado de décadas, de horas, de días, caminando solo para ver un imperio derrocado. Imagínate. O sea, ¿cuánto odio tuvieron que haber tenido como para infundírselos a un imperio lleno de soberbia? Cuando ellos llegaron, los ciudadanos empezaron a correr por todas partes. Ellos pensaban que nadie los iba a atacar. Muchos fueron al palacio y le pidieron ayuda a alguien muy importante en esta historia. El procurador decía no, Cato. ¿Y tú qué crees que hizo? ¿Tú qué crees que hizo él? Ah, Hizo algo y le hizo algo muy importante a Boudica, porque él estuvo en la invasión de su pueblo. ¿Tú qué crees que le hizo? ok. Si me está diciendo que le hizo Él algo fue el importante, fue quien la violó, quien la... A la sus hijas, azotó. ¿no? Ah, Él las fue de quien las que la asustó. Ok, la ok. azotó. O sea, él la azotó, la desnudó, le hizo todo, todo, todo. ¿Y tú qué crees que hizo? Solo mandó apenas a 200 soldados y mal armados. ¿Y tú pensarías que un romano sería valiente? Pero él fue todo lo contrario. Salió huyendo hacia un barco al continente con todo el oro que pudo llevarse Un para cobarde. no enfrentar las consecuencias. Claro, sí, un vil cobarde. Huyó. Sí, que habrá dicho, no, pues yo ya hice esto, mejor mando estos a ver que hagan lo que puedan, yo me voy. O sea, ¿qué iban a hacer 200 soldados No, pues no, contra 120,000? ¿Qué iban a hacer? No, no. nada, imposible. No hay Cuando los manera. celtas entraron a... Sí, exacto. No hay manera. Cuando los celtas entraron a la ciudad, entraron como si fueran un tsunami. Un tsunami. No hubo masacre. Digo, no hubo masacre. No hubo ninguna batalla. Hubo una masacre. Masacre. Destruyeron todos los edificios públicos, saquearon las casas de los nobles, persiguieron a los romanos. Un grupo de soldados que estaba en la calle, lograron encerrarse en un hombre templo de Claudio, creyendo que los gruesos muros de ese templo podrían salvarlos. Lo más impresionante es que se defendieron durante 2 días, pero al tercero, Boudica se cansó de esperar. Ella ordenó que rodearan el templo con toneladas de madera, paja, grasa, y le prendieron fuego. Claro, sí. Y los gritos de la gente quemándose
se pudieron escuchar a kilómetros. Y la primera colonia de Roma, de Britania, había dejado de existir. Eso ya es un genocidio. Pero ellos también lo hicieron, Sí, claro. una por otra. Sí, sí, sí. Como dices tú, pues se cansa y dice, ah, no salen, ah, pues ahora, Ajá, o sea, no salen y pues dijo, ya, ¿sabes qué? Pues pues ya no lo van a respetamos, salir. ¿no? Sí, impresionante. Y eso apenas es el comienzo. Y eso apenas es el comienzo. Wow. Y al enterarse de todo el desastre que había pasado, el comandante de la novena legión, que conocemos como Quinto Petilio Serial, cometió un error clásico de personas soberbias, subestimar al enemigo. Pensó El que clásico güey simplemente era que diría Juan de Ávila, se tiró los pedos arriba de las nalgas. Así. exacto. ¿Por qué la gente es así, güey? Subestimó su, no sé, o sea, subestimó totalmente a sus enemigos. Sí, o sea, Pensó que después de ver simplemente era todo una, eso, digo, una gente cuerda tendría que decir, no, si ya hizo esto ahí, acá va a estar peor. no iba a estar peor. Pero pues eran soberbios, siempre fueron soberbios. Pensó que simplemente eran campesinos enfurecidos por alguna tontería, así que simplemente mandó a 2000 soldados legionarios y que empezaron a marchar a toda prisa hacia el ejército de Boudica. Aquí lo más impresionante es que ella demostró tener una mente brillante estratégica para organizar a sus tropas. Y como al ser de una tribu celta que viven en los bosques, pues lo usó como una estrategia, lo usó a su favor. Les hizo una emboscada. Y cuando los soldados empezaron a pasar, los celtas empezaron a caer de los árboles para cazarlos, para matarlos. Es la mejor estrategia Y usar tu entorno. usar el entorno, un entorno que ellos conocían muy bien. Y la famosa formación de amurallarse sobre sus escudos no funcionó, pues caían prácticamente de los árboles, o sea, ellos no lo esperaban. Y los 2000 soldados que mandó Serial fueron totalmente exterminados. Solo un pequeño grupo de jinetes escaparon de milagro. Imagínate ver esa escena, ves gente caer de los árboles, acabando con 2000 soldados en un parpadeo. Fuga. Ajá, prácticamente es prácticamente la ira de un demonio, de un dios. Y los pocos jinetes que lograron escapar se encerraron en un campamento, lo fortificaron y se quedaron ahí, temblando de miedo. Pero para este momento, nuestra gran mujer ya prácticamente se volvió una leyenda, porque ahora ya no eran solo 120,000 personas. Se dice que llegó a una suma
de 200.000 personas. Esa Imagínate, mujer tiene mis 200.000 respetos. personas. O sea, imagínate. Y todos con un mismo objetivo y todos con un mismo sentimiento, el odio a Roma. Increíble lo que puede ser el odio. Lo que puede hacer el odio. Dirían que la venganza es lo peor que puede haber, pero hay casos que la venganza es la mejor opción. Y ella lo está haciendo posible. Lo está Lo haciendo hizo posible. posible, más bien. Lo más, sí, correcto. Más bien lo hizo posible. ¿Sí? Pero ellos no se iban a quedar en ese lugar. Iban a pasar a Londium. Londinium, perdón. Que es el Londres que todos conocemos. Ok. Estamos en el año 61. Londinium no era una, más bien no era la capital, pero sí un centro comercial muy, muy grande, muy rico, el más rico de la isla. Sus puertos eran vibrantes, llenos de vida, llenos de comerciantes, de banqueros, o sea, prácticamente era la riqueza del imperio. Sí, la mejor estabilidad que se Sí, puede ver. la mejor estabilidad que pudo haber tenido. Y el gobernador, Paulino, se enteró por sus medios que había pasado una catástrofe en la ciudad de la que venía Boudica. Así que al enterarse de tal acontecimiento dejó a su infantería atrás, o sea, cabalgó lo más rápido que puso, que pudo, llegó a Londium antes que Boudica. ¿Y tú qué crees que cómo lo recibieron los ciudadanos? Lo recibieron como un salvador. ¡Ja! Imagínate, un hombre tan soberbio, pensando que nadie le podía pasar, los mismos ciudadanos lo consideraban como un salvador porque le rogaban, prácticamente le rogaron que los defendiera de lo que estaba pasando. Pero ahí por más que quieras hacer, no hay defensa. No se No, puede. prácticamente no, no. Y Paulino, como un general lleno de experiencia, pero también frío, miró a su alrededor, calculó el tamaño de la ciudad y vio que le faltaban defensas. Y vio que el hecho de que tenía unos, no sé, unos pocos miles de hombres, sabía que si él permanecía en Londinium, prácticamente iba a morir. Él junto a sus soldados, así que tomó una decisión que prácticamente era impensable como para, para él evacuar la ciudad y abandonar a la suerte a todos los que pudieran seguir el ritmo de la marcha de él y de sus soldados. Pues sí, el que se quedó atrás, perdón, pero ya valió. O sea, el que se quedaba atrás iba Sí, va a morir. prácticamente, sí, prácticamente estaba destinado a morir. Si no podían seguir el ritmo a, a, a él y a sus soldados, prácticamente no tenían esperanza. Pues veámoslo de una manera, Imagínate fue lo una que, buena estrategia decir, pues voy a evacuar esto, ¿no? La ciudad, pero ¿a costa de qué? pero no tienes el honor
de, de morir y caer con tu ciudad. Sí, ¿no? Prácticamente se supone que para un gobernante lo más importante son sus ciudadanos, ¿no? Claro, así debería de O ser. sea, ajá, se supone que un rey, un gobernante, se debe de anteponer ante todo porque él es la cara de su reino. Pero ya vimos que este no lo es. No lo es, exacto. Pero podemos verlo por esa otra parte. Dice, bueno, nos va a cargar la chingada. No es mala estrategia, ¿no? Saco a toda mi gente. O que hubiera hecho que el ejército Sí, lo sacara y a ver qué sucede. pero pues tenía muy pocos soldados. O sea, al final de cuentas no tenía los recursos Era como para, imposible. ajá, o sea, prácticamente era muy complicado. Así que, pues los que quedaron atrás estaban destinados a morir y él empezó a evacuar y en unas pocas horas nuestra gran mujer entró en Londres. Si lo de la ciudad anterior fue terrible, en Londinium fue prácticamente el infierno. Y todavía hubo gente. Quedó gente. Ahí ahí es a lo que vamos. Ok. Para los celtas los esclavos no eran importantes, ellos no los querían, no los necesitaban. Ni siquiera les interesaba rescatarlos, solo querían la venganza. O sea, estás diciendo que Y arrasaron hasta con los esclavos. sí, prácticamente, o sea, ellos no iban a liberar, no eran No, no. no eran ninguna clase de salvación para nadie. Ellos iban solo con un objetivo, derrocar a Roma. O sea, Wow. cualquier romano era prácticamente su enemigo, no importaba si eran esclavos, mujeres, ancianos, no importaba. No que se pusiera enfrente. Ok. Y algunos historiadores, imagínate, también eran muy sanguinarios porque pues, la venganza, Hey. algunos historiadores dicen que las torturas fueron espantosas, prácticamente a las mujeres nobles las colgaron, les cortaron los pechos y se los cosieron en la boca como modo de burla, mientras los empalaban en estacas. Londinium fue prácticamente arrasada, fue quemada por completo. Y aquí lo más interesante es que a pesar de llevar siglos, prácticamente ya milenios, algunos historiadores arqueológicos de Roma han escarbado, han visto que la masacre fue tal y la destrucción fue tal que ellos al llegar a cierta profundidad en la tierra encuentran una capa roja y una negra que mide aproximadamente 30 centímetros de espesor. Quiero pensar que eso es sangre. No, es todo prácticamente. Ceniza, sangre, restos, prácticamente yo diría que es todo. Wow. O sea, imagínate, a pesar de haber pasado miles de años, o décadas, siglos, si es como si lo quieres ver así, la destrucción fue total y tan grande que dejaron un rastro de 30 centímetros de pura destrucción. No es muy impresionante. Es impresionante. O sea, no tengo palabras realmente. Imagínate, fue una de las batallas más
sanguinarias y más importantes que pudo haber tenido Boudica. Pero podemos decir que es batalla si ya no puedo decir que tenía un ejército. Tenía más que un país. Pues prácticamente tenía un país detrás suyo. Sí, claro. Después de haber arrasado con lo que hoy conocemos como Londres, marcharon hacia un lugar que se llama Verulamium, que es conocido también como la actual Albans, prácticamente. Se estima que Boudica, junto con su ejército, asesinó a más de 70.000 ciudadanos romanos con sus aliados. Wow. Prácticamente llegaron al punto más alto de su rebelión. Sí, claro. Ay, perdón. Qué impresión. Pero aún no llegamos todavía, aunque hayan sido dos batallas que sí son muy importantes, aún no llegamos al desenlace. Aún no se pone lo chingón. O sea, si tú crees que eso fue lo más fuerte, todavía no llegamos al punto más álgido de la historia. Paulino, después de irse, de evacuar la ciudad y de llevarse a todos los que pudo, solo estaba ganando tiempo y logró reunir, no sé, en cuestión de días, horas, no sé, semanas. Logró reunir apenas un total de unos 10.000 hombres frente a un ejército que prácticamente ya había superado totalmente los 230.000 personas. O sea, prácticamente tenían un papel, una, ¿cómo decirlo? La proporción era de, ¿cuánto te gusta? ¿20-1? ¿23-1 más o menos? Pues más o menos, porque pues, O no, sea, no, es que es una mentada de madre. o sea, no, o sea, con 10.000 hombres y 230.000, o sea, ¿qué vas a hacer? Güey, no le haces ni cosquillas. No le haces ni cosquillas. Ve, 10.000, 20.000 soldados contra 200. ¿En cuánto vamos? ¿230.000? Más de 230. O sea, güey, ni el 1% llevas. ¿Qué carajos vas a hacer? No hay forma. O sea, no hay forma, o sea, y tú lo ves en perspectiva y no tienes nada. Sí, no, o sea, Pero, no, no. ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabe? Digo, en esa situación creo que cualquier pinche idea es tan buena. Que ok, lógico, pues puedo decir, pues ya los que caigan, que nos apoyen, como sea. Pero está la obviedad. Desmadró ya una isla. Ya desmadró otro lado. Por el simple odio. solo por el odio. Pero, a pesar de tener esa diferencia
de prácticamente 20-1. Paulino era a pesar de muchas cosas, era y fue un genio militar, ¿eh? Sí. Él al ver su desventaja eligió con mucha precisión un terreno que le favoreciera. Y él encontró un desfiladero Ok. muy estrecho. O sea, él sabía que a pesar de tener una desventaja numérica, él se podía apoyar con el terreno. ¿Por qué? Porque con la diferencia de 10.000 a 230.000, en un desfiladero tan estrecho, no iban a pasar más que unos cuantos. Ni siquiera miles, sino un puñado. Y de esa manera puedes ir eliminando Ah, y haciendo que tu enemigo baje, pues ahora sí que su ajá, ejército. ajá, prácticamente sí. Así que él decidió este, ese desfiladero, esperó. Entonces él empezó a ver y empezó a flanquearlos, ¿no? Porque aparte de que había un desfiladero, era también un bosque. O sea, estaba de los dos lados. O sea, imagínate tú, es el desfiladero y el bosque. Bueno, no sé si el bosque fue buena opción. Pues es que como pues el desfiladero estaba en el bosque, pues fue elegido para eso, porque así empezó también a flanquearlos. Más bien no, más bien no flanquearlos, sino que no los podían flanquear. O sea, porque o sea, solo tenían un paso. O sea, no tenían ni siquiera de emboscarlos, no tenían una manera, tenían que pasar sí o sí por ese desfiladero. Claro, claro. O sea, eligió la ruta perfecta para aprovechar su desventaja numérica y hacerles caer a ellos su número, que era de más de 230.000 personas. Pues sí, intentar o tratar O tratar. que se pudiera un poco, pues, balancearse el asunto. Sí, imagínate, tú pasar por un desfiladero con 230.000 personas, pues no puedes, ¿no? O sea, al final de cuenta el espacio va a ser, en algún momento se va a empezar a reducir. Haz de cuenta que es como un embudo, o sea, va de la parte más, de la parte principal, pues es lo más ancho, ¿no? Y vamos bajando y se va haciendo más pequeño. Así que usó eso como ventaja, esperó a que los celtas llegaran y él estaba tan seguro de su estrategia que iban a... Ay, perdón. Ah, me iba a estornudar. Denle un poquito de Dame tantito chance porque chance porque me estoy enfermo. aquí el Ay, compadre estoy está enfermo y está malito. sí, estoy malito. Ay, ya. Ay, perdón. Pero como decía, los celtas estaban tan seguros de que ellos iban a ganar, que iban a masacrar completamente con los romanos, pero el error más grande que tuvieron fue prácticamente lo que los masacró. Los carros que ellos llevaban, pues obviamente ahí llevaban sus alimentos, llevaban a personas enfermas,
sus materiales, casas de campaña, todo. Sus esposas, niños, todo, todo iba en esas carretas. Lo que más les costó es que ellos lo llevaban en la parte de atrás Ok. y y ellos llegaron a formar una media luna, porque ellos querían que sus familias tuvieran, o ellos así lo describen, como un asiento de primera fila para ver cómo Roma caía. Pero lo que ellos no pensaron es que ese fue el error más grande que pudieron haber tenido, Sí, sí, sí. porque ellos construyeron prácticamente una muralla que, que no los iba a permitir salir. Pero antes de entrar a la batalla, Boudica recorrió a sus líneas, todas sus líneas celtas en su carro de guerra, con sus dos hijas. Eso sí, no habíamos hablado de sus hijas, pero sus hijas no las asesinaron, sino que siempre estuvieron junto de ella, Eso te iba a siempre preguntar cabalgaron. si no las habían asesinado. Justamente No, eso te iba a no, no, preguntar. no. O sea, sus hijas siempre estuvieron a su lado, siempre cabalgaron a su lado, nada más que no se hace mucha mención de ellas. Pero siempre estuvieron ahí. Ok. Y ella empezó a dar un discurso que pasó a la historia, y se los voy a leer, Bienvenido sea. porque aquí creo que sí es importante respetar un poco, una parte de su historia. Y dice así: no vengo ante ustedes como una reina que va a recuperar sus riquezas o su reino. Vengo como una mujer común que viene de vengar su cuerpo azotado y la libertad robada de sus hijas. El orgullo romano ha llegado a tal punto que ni nuestra vejez ni nuestra virginidad están a salvo. Pero los dioses están con nosotros. La novena legión ya cayó y los demás se esconden en sus campamentos. Si miran nuestro número y la justicia de nuestra causa, verán que en esta batalla debemos vencer o morir. Eso es lo que yo, una mujer, voy a hacer. Los hombres, los hombres pueden vivir como esclavos si quieren. Imagínate, al decir ese discurso, toda la multitud, las 230,000 personas estallaron en vigor. Imagínate escuchar eso. Escuchar el sonido de escudos, de lanzas golpeando el suelo, de gritos, de todo. Y avanzando hacia el desfiladero. Imagínate ver esa masa de gente gritando, escuchando golpes del acero frío que se acercan a ti poco a poco. No, de entrada yo hasta me sentí motivado, carnal. Se me- O sea, imagínate. Yo me sentí motivado si estuviera de ese lado, pero si estoy del otro ya me estuviera De ese culeando. lado. De ese lado, exacto. Del otro lado Pero estoy que me lleva la chingada ahora vamos a hablar. escuchando todo eso. Pero del otro lado, con los romanos, ellos no dijeron nada. Simplemente se mantuvieron firmes. No gritaron, no se movieron, solo esperando con sus grandes escudos rectangulares, esos famosos, esperando a que esa masa de 230,000 personas llegara. Y cuando toda esa multitud, imagínate, solo a 30 metros de distancia, empezaron a sonar las trompetas de los romanos. Y todos diciendo, Signa, al unísono. 10,000 soldados empezaron a avanzar un paso
a la vez. Y empezaron a lanzar sus pilas, sus jabalinas, que fueron diseñadas especialmente para doblarse al impactar, que prácticamente los escudos enemigos pues quedaban totalmente inutilizables. Sí, sí, sí. Ahora imagínate estar en un estrecho y viendo que caen miles de jabalinas, o sea, con una diferencia numérica, y ves mermar a tus tropas, dices, ¿qué onda, no? O sea, ves caer más de 10.000 jabalinas en, en un instante, pues, y ves que mucha gente muere, pues te quedas impactado. O sea, su primer ataque de los romanos fue tan devastador para los celtas que empezaron a prácticamente tropezar. O sea, los cuerpos de los que iban enfrente, que empezaron a caer y los que iban atrás se empezaron a tropezar. Y después de eso, Paulino ordenó una formación de cuña, que es como, déjate la busco, que podemos describir que es como una lanza. Prácticamente es una lanza. Y empezar a avanzar Ok. poco a poco, con los escudos lo más pegado al cuerpo, y avanzando a un paso muy lento, pero constante. Ellos sí dijeron sin miedo al éxito. Sin, ajá, sin miedo al éxito, a pesar de tener una desventaja numérica. Prácticamente ahí dos mundos chocaron, un choque de filosofías, el odio y la frialdad. Y lo que más les costó a los celtas es que, pues obviamente escudo, jabalinas, ellos iban poco a poco, ¿no? Sí, Y claro. los celtas tenían espadas que obviamente necesitaban más espacio para moverlas, o sea, necesitaban hacer movimientos más largos, más, es- digamos que más pesados. Sí, claro. Y a pesar de que querían demostrar su valor, eso les dio en contra porque obviamente ellos cargan la espada, ellos tienen el escudo, las lanzas. ¿Quién hace esta primera el golpe? Obviamente el que golpe más rápido, ¿no? Sí, Mientras más corto sea el movimiento, más rápido y más eficiente es el más ataque. eficiente es, ajá, el ataque prácticamente. Y como hicieron una forma de cuña y pues, como ellos se encerraron con los carruajes que ellos traían, pues obviamente los romanos empezaron a avanzar poco a poco y empezaron a dar de baja a mucha gente. O sea, prácticamente ahí, no, ahí dejó de importar el número. Me estás diciendo que se acaba de inclinar la balanza en ese momento. Se acaba de inclinar la avanzada. O sea, no, ahí dejó de importar los 230.000 contra los 10.000. Ok, prosigue, porque quiero, o sea, imaginarme cómo es posible, pero necesito saber. Exacto. Y como te decía, ellos iban avanzando poco a poco y pues obviamente caía un cuerpo
rodaba, se tropezaban los celtas con el cuerpo de sus compañeros. Obviamente los romanos lo empezaron a usar como ventaja. Y lo más impresionante fue es que a pesar de tener una diferencia abismal, ellos lograron dar de baja a 80,000 celtas. O sea, prácticamente casi redujeron el número a la mitad. Y apenas los romanos perdieron 400 hombres. Por eso te dije que fue una lucha de filosofías, Es que era que la frialdad y la disciplina contra la furia y la rabia. sí, es que no se puede. Ay, hay una frase. Una mente enojada es una mente ofuscada. Si tú te dejas guiar simplemente por el coraje, la rabia, el enojo, la venganza, el dolor, no vas a poder contra una persona que está en templanza. Que en este caso, de una persona que está liderando un ejército de 10.000, siendo un estratega, un militar, todo puede ser posible. Todo puede ser posible. Y a pesar de tener ese número de bajas, que lo que nos debemos de preguntar, ¿qué es lo que pasó con nuestra gran mujer, con Boudica? Aquí se pierde un poco, por lo que estuve leyendo un poco, es que no se sabe muy bien qué pasó con ella. Unos dicen que murió en batalla, otros que enfermó, pero no tendría sentido por el discurso que dio antes de, de la batalla. Pero lo que sí están los historiadores un poco más de acuerdo y que es un poco más fiable es que ella logró escapar del campo de batalla junto a sus hijas, pero sin embargo, es que ella sabía que si caía a manos de Roma, la iban a tratar como una esclava y la iban a llevar a la plaza de Roma como si fuera un trofeo. Entonces simplemente desapareció. No, sino que fiel al discurso que ella dio, prefirió morir como una mujer libre que vivir como una esclava. Ella se reunió con sus hijas y se cree o se dice que ella se ocultó en lo más oscuro, lo más recóndito de los bosques, en una cabaña, y se envenenó. Y dicen que su cuerpo fue secretamente enterrado por los que sobrevivieron de la tribu. Y lo escondieron también que prácticamente al día de hoy no se sabe dónde está. Me hubiera imaginado, hubiera esperado, pues teóricamente otro final. No Uno sé. esperaría otro final, una victoria o algo así, pero no todas las historias terminan. No terminó ni bien ni mal. Ajá, práctica no terminó bien ni mal, simplemente terminó como ella lo decidió. Sí.
Pero entonces ver cómo su historia. La rebelión que ella lideró fue tan grande que el emperador Nerón, dado por lo que había pasado, destituyó al gobernador Paulino. Ok. O sea, prácticamente lo quitó de su cargo porque él decía que fue un exceso de crueldad para sus ciudadanos, ¿no? Sí, sí, sí. Y los que le siguieron de gobernadores entendieron que si ellos trataban a los británicos con una brutalidad muy extrema, nacería alguien igual o peor que Boudica. Ese cabrón entendió. No, Entendió más la bien gravedad de las cosas. las gravedades de las cosas, así que prácticamente no podían atacar a los británicos porque si no Se los iba a cargar la podía chingada. resurgir alguien, ajá, podía surgir alguien como ella. Y prácticamente ella pasó a la historia como Sí. una mujer que lideró a prácticamente a una nación entera. Y eso, bueno, digamos, esta es mi bella opinión. Y eso porque ella decidió alejarse y decir, voy a morir. Si lo vemos de otro lado, Prácticamente. si ella hubiera continuado después de que la mitad o poco más de la mitad del ejército fue eliminada, pero aún así podía continuar, también podía seguir causando el daño para lograr un gran cometido, que pudo llegar directamente frente a Nerón y a ver qué sucede. Y a ver qué sucede. Eso, bueno, vaya, no fue una mala decisión lo que hizo. Que a lo mejor puedo decir, mejor envejezco, eh, y a ver qué sucede. Mm, a ver qué sucede. Pudo haber sido una buena opción. O continuar, a ver hasta dónde llegaba todo. Pero ella decidió morir con libertad, que creo que fue Pero lo más si lo que hizo importante para Nerón ella. después de, o sea, de todo esto y darse cuenta, si Boudica hubiera continuado, ¿no crees que el, este Nerón pues no lo hubiera, bueno, hubiera sido tan estúpido Mm, que lo hubiera tratado como un esclavo? Pero si hubiera prácticamente. llegado, yo creo que los calzones se le caen. No, pues prácticamente, si Paulino no hubiera tenido la idea de mandarlos en un desfiladero, yo creo que hubieran acabado prácticamente con ellos y tarde o temprano iban a llegar con Nerón. Pero de una u otra manera, Paulino fue clave en esa situación. Paulino fue clave en esa situación porque si no hubiera sido poder, a pesar de que lo destituyeran de su cargo, él evitó que... Sí, que fuera más cabrón el asunto. Salud. Ajá. Pero al final de cuentas, pues el Imperio Romano cayó, tal vez no por la mano de ella, pero Terminó cayendo. al final terminó cayendo. O sea, la intención que ella tenía de derrocar a Roma se cumplió tiempo después, no por su mano, Pero se logró. pero se logró. Es impresionante esa mujer.
Lo fue, claramente. ¿No fue? Por eso te digo, no, tal vez no haya tenido la gran fuerza Oh, pero o eh, corresponde a estos episodios gente que se considera sobrehumana, ¿no? Es la idea. mm, Si bien no... ¿Cómo podemos decir? No tiene un superpoder, veámoslo de esa manera. sí, Pero el simple hecho, lo que hizo una simple mujer, digamos simple entre comillas. siempre entre comillas, ¿Por exacto. qué? Porque es una mujer guerrera. Viene de una tribu, pues, cabrona, ¿no? Tiene poder. Si todos, si, pues sí, las personas de esa, ah, ¿cómo lo podemos decir? De esa zona, de esa área, de esos países, con la descripción que das, una mujer fuerte, alta, con todas esas capacidades, al menos para mí, pasa de lo normal. De lo normal. Pero aquí es donde termina nuestra historia y comienza otra. Interesante. ¿Cuál es la otra, queridísimo? Pero a mí me gustaría que tú la platicaras, que tú la comenzaras. De Claro. este episodio que Bueno, ni más ni más ni menos. Debo, debo decir, esta persona no hizo lo que Boudica, ¿verdad? Am, ¿Puede ser un sobrehumano? No lo sé. ¿Un superhumano? No lo sé. Ustedes, queridísima audiencia, lo determinarán. No nos iremos tan lejos en el tiempo. Pero antes quiero preguntarte a ti. ¿Te gusta el deporte? sí, 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 sí me gusta. ¿Lo practicas por gusto? ¿Por, no sé, querer competir? ¿Por qué lo haces? Yo lo hago por gusto. Competir no, no siento que sea lo mío. Ok. Quiero presentar aquí a una persona conocida como la Bestia. Ese es su apodo, la Bestia. Un hombre que convirtió una obsesión en una realidad. Un hombre que logró levantar del suelo algo que pesa lo mismo que un automóvil pequeño. Y él es Eddie Hall, mejor conocido como la Bestia. Quiero preguntarles a la audiencia y a ti, queridísimo amigo, ¿qué estarías dispuesto a sacrificar para alcanzar tu sueño más grande? Se los dejo. ¿Qué sacrificaría? ¿Qué sacrificarías? No lo sé. ¿Tu comodidad? ¿Tu tiempo? ¿Tu salud? ¿O incluso tu vida? Es complicado. Porque para Eddie Hall
Alcanzar la cima significó poner todo en juego. Nacido el 15 de enero de 1988 en Newcastle, ¿ok? Inglaterra. Bueno, ¿quién es esta persona? Es un levantador de pesas profesional. Considerado dentro de los hombres y mujeres más fuertes del mundo. Durante su adolescencia comenzó a interesarse por el entrenamiento de pesas, lo que inicialmente era una simple actividad para mantenerse fuerte, lo cual terminó convirtiéndose en una pasión absoluta. Mientras otros entrenaban para verse bien, Eddie entrenaba para ser más fuerte, mucho más fuerte. Su objetivo era simple: convertirse en el hombre más fuerte del mundo. Un sueño que muchos consideraban algo ridículo, pero que él jamás abandonó. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que vale la pena sacrificar tanto por un sueño? Bueno, para algunas personas yo creo que sí. ¿Y para ti? Mm, Para mí, lo arriesgaría si es para cumplir algo, pero para los demás no lo sé. Ok. ¿Cómo nació ese sobrenombre, la bestia? Conforme pasaban los años, Eddie comenzó a destacar en competencias locales de fuerza. Su tamaño aumentaba, su potencia y también aumentaba su obsesión. No entrenaba para ganar una competencia, entrenaba para dominar todas. Su dedicación era tan grande que comenzó a recibir un apodo que lo acompañaría durante toda su carrera: la bestia. Y quienes lo veían entrenar entendían perfectamente por qué no parecía cansarse, no parecía detenerse ni conformarse. Mientras otras personas buscaban equilibrio, Eddie buscaba algo distinto. Buscaba romper los límites humanos. Una vida de sacrificios. Cuando observamos a los grandes atletas solemos enfocarnos en sus victorias, pero rara vez vemos todo lo que ocurre detrás. Para convertirse en uno de los hombres más fuertes del planeta, Eddie Hall tuvo que transformar completamente su vida. Esto nadie lo sabe, pero tanto tú como yo entrenamos, ¿no? Nos esforzamos día Sí, con día por vernos bien, ¿no? Lleva tiempo, es un sacrificio, sí, sí. que al final la gente siempre dice: es que no se te nota. ¿Estás de acuerdo? Sí, Pero no saben el que uno se tiene que desmañanar, o tienes que ir más tarde, o tienes que sacrificar tiempo, alguna actividad, cualquier cosa. Pero esto para nosotros simples mortales, que solo entrenamos por sentirnos mejor, vernos bien,
mejorar nuestra calidad de vida. ¿Estás de acuerdo? Sí. Su alimentación llegó a superar las 10.000 calorías diarias. Si hay un nutriólogo en, en la Mm, audiencia, entenderá la magnitud de eso. Para una persona ya, promedio que entrena normal o una persona sedentaria, las calorías van desde unas 1.500 a 2.000 o 3.000 calorías. Lo normal, más o menos, ¿no? más o menos. Para que tengas una idea, un hombre promedio, ahí está, consume alrededor de 2.500 calorías por día. No estaba mal, ¿ok? Eddie consumía 4 o 5 veces esa cantidad. Desayunos gigantescos, comidas constantes, batidos hipercalóricos, cantidades absurdas de proteína. Su cuerpo necesitaba combustible para soportar entrenamientos que parecían imposibles. Y aún así, el entrenamiento era la parte fácil. Lo verdaderamente difícil era vivir bajo una presión constante. Cada día existía el riesgo de lesionarse, cada día existía la posibilidad de fracasar, cada día tenía que demostrar que era capaz de acercarse un poco más a su objetivo. ¿Y cuál crees tú que ese era su objetivo? Dicen, pues sí, levantar lo que pesa un auto pequeño. Y esa fue su obsesión. Levantar un auto. La obsesión por los 500 Mm, kilogramos. A lo largo de la historia han existido números que parecen imposibles. En el atletismo fue correr una milla en menos de 4 minutos. En el alpinismo fue llegar a la cima del Everest. En el mundo de la fuerza existía otro número: 500 kilogramos, media tonelada. Durante años los mm. especialistas discutieron si el cuerpo humano podría soportar semejante carga. Muchos creían que no. Algunos pensaban que el riesgo era demasiado grande. Otros simplemente consideraban imposible mover ese peso. Pero Eddie Hall tenía una opinión diferente. Él creía que sí podía hacerlo y estaba dispuesto a demostrarlo. ¿Cómo te imaginas que sería levantar 500 kilogramos? No, siento que es prácticamente, para mí es imposible, prácticamente. O sea, yo en peso muerto, yo cargo en alrededor de 110. Yo antes de lesionarme llegué a cargar solo una vez 100 kilos, ¿sí? Y fíjate que está considerado dentro de los rangos un peso todavía mm, bajo. Y 100 kilos en cualquier ejercicio, solo el 1% lo puede hacer. Son pocos. No. O sea, del 100% de las personas que entrenan, apenas el 1% lo logra. Ua. Eso es un dato interesante que a lo mejor después en otro momento, en otro podcast, se puede hablar. Pero solo el 1%. Solo el 1%, imagínate. Ahora, después de entender esto, o sea, si ya cargar 100 kilos es
complicado. El simple hecho de ya mover un peso extra de ti es complicado. 500 kilos es una barbaridad. Es una barbaridad, o sea, prácticamente estás cargando, pues, sí, casi una vaca completa. Creo que hasta la vaca ha de pesar menos. Yo creo que hasta la vaca pesa menos, exacto. El día que cambió la historia, Eddie Hall se convierte en una leyenda. 9 de julio de 2016. Campeonato Mundial de Peso Muerto. Miles de espectadores observaban, millones seguirían viendo el video posteriormente. Frente a él se encontraba una barra cargada con 500 kilogramos. 500. Un número que parecía absurdo. Un peso que parecía imposible. El silencio se apoderó del lugar. Eddie se acercó lentamente, respiró, se preparó y tomó la barra. Y comenzó a levantar centímetro a centímetro. El peso parecía querer aplastarlo, pero siguió avanzando, hasta que finalmente logró bloquear el levantamiento. La barra estaba arriba. La media tonelada había abandonado el suelo. Por primera vez en la historia, lo imposible acababa de suceder. El precio de esa gloria no termina ahí. Tiene consecuencias. Como todo en esta vida, tiene Todo tiene consecuencias. consecuencias. Sea bueno, sea malo, pero existen consecuencias. Porque al alcanzar lo imposible, instantes después del levantamiento, Eddie colapsó. La presión ejercida sobre su cuerpo había sido brutal. Según Eddie relató posteriormente, y les dejaré el link de ese acontecimiento porque sí lo vi. Hace tiempo también lo había Ujú. visto. Sangró por la nariz, sangró por los oídos y sufrió pérdida temporal de visión. Su organismo había sido llevado al límite absoluto. Muchos expertos consideran que aquel levantamiento representa una de las demostraciones más extremas de esfuerzo físico registradas en el deporte moderno. Así que surge una pregunta inquietante. ¿Cuál es el verdadero límite del cuerpo humano? Porque cada vez que creemos haber encontrado su frontera, aparece alguien dispuesto a cruzarla. ¿Qué opinas al respecto? Prácticamente, porque sí, yo vi una parte de su levantamiento. O sea, se ve el esfuerzo, cómo el peso lo empieza a jalar. O sea, porque ahí no fue solo Es la gravedad, algo güey. de sus piernas. Ajá, prácticamente estás luchando contra 500 kilos que te empujan hacia abajo. Se du- ok. Y estamos de acuerdo que Eddie Hall es es una masa, o sea,
Está cargando un... Ah, se me fue la fórmula. Pero luego les doy ese detalle. Que me acuerde. Es una persona... fíjate. Quiero que contemplen esto que es de suma importancia. ¿Vale? Es lo siguiente. Cargó media tonelada. Este hombre, en ese tiempo, ahorita tal vez ya pesa menos, pesaba 196 kilogramos. Él. Él. Así que, ¿estás de acuerdo? Estaba cargando O sea, estaba 300 cargando su kilos peso más. arriba de su peso. Sí, sí, prácticamente sí. Es un güey altísimo. 1,90. Eh, es- pues es que tú lo ves y prácticamente es una masa, o sea, es una mole. Así es. O sea, es impresionante. Ese hombre no es delgado. No. Aunque son hombres que tienen panza, por la gran cantidad de ingesta calórica que tienen. Pero eso es pura fuerza. Eso es fuerza bruta. Es fuerza bruta, sí, totalmente. Así que dimensionar esto es increíble. El hombre más fuerte del mundo. Después del récord de los 500 kilogramos, Eddie Hall aún tenía un objetivo pendiente. Ganar el título más importante de todos. El World's Strongest Man. El hombre más fuerte del mundo. En 2017 finalmente lo logró. Años de sacrificio, años de dolor, años de obsesión. Todo culminó en ese momento. El niño que alguna vez dijo que quería ser el hombre más fuerte del planeta había cumplido su promesa. Eddie Hall era realmente sobrehumano. Cuando escuchamos historias como esta, es normal que nos preguntemos, ¿Eddie Hall era diferente al resto de nosotros? La respuesta es compleja. Si poseía una gran genética extraordinaria, si tenía características físicas excepcionales, pero también existía otro factor, la disciplina, la perseverancia, la capacidad de continuar cuando el resto se habría rendido. Quizás eso es lo más impresionante de la historia. Que no solo era la fuerza de sus músculos, sino la fuerza de su mente. Porque el cuerpo siempre encuentra una razón para detenerse. La mente es quien decide continuar. Para terminar, dar una reflexión al respecto. Eddie Hall va más allá del deporte. Nos obliga a reflexionar sobre el potencial humano, sobre los límites que aceptamos y sobre aquellos que decidimos desafiar. La mayoría de las personas nunca intentará, no van a intentar levantar media tonelada.
Mm, exacto, es una locura. Solo que la gran diferencia es que todos tenemos nuestros propios 500 kilogramos. Ese objetivo que parece imposible, ese sueño que los demás consideran absurdos, ese desafío que da miedo enfrentar. Y para terminar, quiero decirle dos preguntas a nuestra audiencia y a ti. ¿Lo abandonarás porque parece imposible? ¿O trabajarás cada día hasta descubrir de que eres realmente capaz? Se las paso al costo. ¿Qué opinas al respecto, amigo? ¿Qué opinas de esta historia? La verdad es una historia interesante. Como te digo, o sea, aquí en esta sección hablamos de gente que se podría considerar que es sobrehumana, ya sea por fuerza, por inteligencia, por poder gobernar un ejército completo y que haya ese tipo de gente que vivió y vive actualmente que supera las limitaciones humanas es, es inimaginable prácticamente. No hay mejores palabras que esas. Recuerden, ¿sí? Las personas extraordinarias no nacen haciendo cosas extraordinarias. Se convierten en extraordinarias porque se atreven a intentar lo que los demás consideran imposible. Con Boudica, liderar un ejército. No, no solo un ejército. Ella lideró un país. Así, un Líderes país. de un país. Eddie Hall levantó media tonelada. Lo que para los simples mortales pues estaría complicado. Pero que aún así, como bien se dijo en la reflexión, todos tenemos esos 500 kilogramos por levantar. Y también podríamos decir, todos tendremos ese ejército que liderar. Exacto. ¿Algo que agregar antes de terminar? ¿O me das el honor de hacer el cierre de este primer episodio? Te doy el honor de hacer el cierre de este primer episodio. Te escucho. Sí, antes que se esté muriendo, porque si acaso le está dando la tos. Ay, no, ya me estoy muriendo. Ciérralo, ciérralo. Se nos va. Sí, me estoy yendo con Diosito. Ah, no, no puedo, no, no puedo. Cierra el episodio, no puedo, no puedo. Ok, cerraré yo por esta ocasión. Por esta ocasión. Bueno, queridísima audiencia, espero que les haya gustado este episodio. Espero que lo disfruten bastante. Gracias por acompañarnos aquí en su podcast. Dos mentes, dos mundos sin filtro de lente. Espero sus
comentarios, que puedan compartir, suscribirse a YouTube y nos sigan en Spotify y en Apple Podcast. Y nos vemos en la siguiente. Yo soy Daniel. Y aquí con mi amigo que se está muriendo, Deyen. Nos vemos en la siguiente.